Muchas gracias. Claro que sí, ninguna duda. Si fuera yo culpable, hubiera abandonado El Salvador, sería la primera. Una mujer extranjera que llegó a la casa presidencial, Wanda Guiomar Pignato, originaria de Sao Paulo, Brasil. Abogada de profesión que desde joven se involucró en la militancia política y los derechos humanos, pero como activista en el Partido de los Trabajadores allá en su natal Brasil. Pero para 1992 se mudó para El Salvador. Ahí fue donde conoció al entonces periodista Mauricio Funes. Se desvinculó de la denuncia que hizo la Fiscalía General de la República por supuesto enriquecimiento ilícito. Al iniciar como primera dama, Pignato tenía una deuda de $17.764 en tarjetas de crédito, pero en el 2013, periodo durante el cual ella no percibía ingresos, las deudas fueron canceladas. Ante esto, la funcionaria explicó que la obligación crediticia fue pagada por el expresidente Mauricio Funes, con quien se casaría muy rápido, allá por el 93, y llegaría a tener un hijo con él. Entonces, su matrimonio con Funes la llevó al centro de la política salvadoreña años después, cuando este ganó las elecciones presidenciales en el 2009 con el partido FMLN. Así, Wanda Pignato se convirtió en la primera dama de la República y de esta manera convirtiéndose en una figura muy visible dentro de la política salvadoreña, llegando a ser secretaria de Inclusión Social. Pero todo este ascenso no terminaría nada bien, ni en el campo familiar con Funes, ni mucho menos en el campo político. Mientras Funes ocupaba el poder presidencial y tenía a su disposición recursos millonarios del Estado, su matrimonio con Wanda Pignato comenzaba a quebrarse de una forma muy silenciosa. Lo que desde la campaña y durante los primeros años se presentaba como una pareja unida, comprometida, se fue convirtiendo en una relación cada vez más distante, porque a Funes lo que le gustaba era el desenfreno, la fiesta. Y así en la práctica la pareja presidencial solo mantenía la cara frente a las cámaras y el protocolo oficial. En paralelo surgió con fuerza la figura de Ada Michelle Guzmán, conocida popularmente como la Michi, quien se convirtió en la compañera sentimental de Funes durante su presidencia, y según múltiples investigaciones y testimonios posteriores, Funes habría canalizado lujos, viajes, beneficios hacia esa relación, millonarios por supuesto, mientras la verdadera primera dama, Wanda Pignato, continuaba ejerciendo públicamente su rol, nada más como protocolo y obviamente en la Secretaría de Inclusión Social. Esa doble vida y desenfreno de Funes fue lo que terminó afectando profundamente a la entonces primera dama, quien según sus propias declaraciones años después nunca imaginó, según ella, que su esposo tuviera esa vida tan desenfrenada y de locos con la Michi. Aún así, Wanda mantuvo su trabajo institucional y la imagen pública. Ella sabía que Funes tenía a su amante, pero cargando en silencio con la contradicción entre el matrimonio que se mostraba al país y la realidad que se vivía tras las puertas de Casa Presidencial. Pero cuando se acabó el gobierno, fuera del poder, años posteriores, fuera del foco mediático, la corrupción de Funes alcanzó a Wanda Pignato. Para junio del 2018, la Fiscalía presentó formalmente el caso conocido como saqueo público, acusando también a la ex primera dama Wanda Pignato de estar involucrada en el desvío de cientos de miles de dólares de los fondos reservados de Casa Presidencial. La Fiscalía alegaba que recibió alrededor de $162.000 provenientes de la partida secreta, fondos irregulares, además de beneficios de complementos de salarios en dinero en efectivo. Como secretaria de Inclusión Social, aunque el cargo era ad honorem, es decir, no tenía salario. Aún así, Wanda recibía pagos periódicos de dinero que salía de la corrupción de Funes. La Fiscalía dijo que eran docenas de miles de dólares en total que había recibido de esa manera entre el 2009 y 2014. Estos pagos se justificaban internamente como complementos de salario o gastos de representación. Según las autoridades, Funes ordenaba personalmente que se cubriera con fondos públicos todos los gastos de vida de Wanda Pignato y de su hijo: tarjetas de crédito, viajes, hoteles, compras de lujo, remodelaciones y hasta adquisición de vehículos. Los estados de cuenta de las tarjetas de la primera dama llegaban hasta el escritorio de la Casa Presidencial y eran pagados directamente desde los fondos de la partida secreta. Quando ingressei ao governo, não recebia salário. Por não receber salário, entreguei a meu ex-esposo minhas tarjetas para que ele pagara minhas deudas, porque eu não podia pagar, se quedasse sem pagar minhas deudas e não tinha com que pagar. Então, ele pagou minhas deudas, por isso que me surpreende que me estão acusando de não saber de onde vinha esse dinheiro do pago de minhas tarjetas. E não paguei diretamente, eu paguei meu ex-esposo, que era o único que recebia salário na família. Qual é o delito que é cometido, John?
Banda obviamente rechazó todas las acusaciones y aseguraba que nunca había recibido ese dinero y que Funes pagaba todas sus cuentas. Y aunque eso podría ser cierto, pero también llevaba una vida bastante lujosa, a pesar de no tener un salario grande, ser ad honorem. Incluso la fiscalía aseguró que hubo compras de inmuebles, vehículos y otros bienes en efectivo, que todo provenía de los mismos fondos. Esto para beneficiar la vida y la comodidad de la primera dama. La fiscalía argumentó que estos pagos formaban parte de toda esa estructura de desvío de dinero controlada directamente por Mauricio Funes. Pero para septiembre del año 2018, Banda Pignato llegó en ambulancia y en silla de ruedas al juzgado para una audiencia de imposición de medidas cautelares. Esto por la acusación de simulación de delito. Visiblemente afectada y acompañada de personal médico, la ex primera dama compareció, según ella, desde el hospital hacia los juzgados. Esto generó una fuerte reacción a todo el despliegue mediático que se hizo. Ella expresaba que no tenía las condiciones de salud para enfrentar ese proceso. Entonces el juez decidió mantenerla en libertad. Aquella imagen se volvió uno de los momentos más recordados y polémicos de aquel proceso judicial en su contra. Y otra de las acusaciones contra Banda fue la simulación de delito. Y ella, para noviembre del 2016, denunció ante la fiscalía que alguien le había falsificado la firma en una compraventa de un vehículo de lujo a nombre del empresario Miguel Menéndez Mecafé. Las investigaciones posteriores determinaron que la firma era auténtica, por lo que la fiscalía la acusó de haber simulado aquel delito para engañar a las autoridades. Tras un largo proceso, para noviembre del 2024, el juez sentenció a Banda Pignato a 3 años de prisión por este delito. Sin embargo, la pena fue declarada excarcelable, ese es el objetivo siempre, ¿no? Y sustituida por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública. Así, tras varias audiencias y un largo proceso, el tribunal de sentencia absolvió a Banda Pignato del delito más grave, lavado de dinero. Los jueces le aceptaron todo aquel argumento de que ella no había recibido el dinero directamente, sino que Funes era el que pagaba todos sus gastos, sus lujos, sus viajes y cualquier otro bien con fondos públicos robados, pero por Funes. Es decir, él era el ladrón y ella solo la que se beneficiaba de esos robos. Una decisión muy controvertida, contradictoria. Se reconocía que vivía durante muchos años a costa del dinero saqueado del Estado, pero la exoneraron porque ella no era quien manejaba los fondos. Así, mientras tanto, su ex marido huía hacia Nicaragua y enfrentaba condenas en ausencia. A quien este sí se llevó fue a la Michi, que ya no era su amante, ahora era su conviviente, y en quien había gastado mucho más dinero, millones de dólares. Curiosamente, Banda, ya separada de Funes obviamente, decidió quedarse en El Salvador en vez de regresar a Brasil o buscar otro refugio en otro país. Esa permanencia, sea por certeza de absolución o por valentía, marcó la diferencia entre ambos y generó fuertes cuestionamientos sobre la equidad del fallo. Cuando le preguntaron públicamente sobre su separación con Mauricio Funes, Banda Pignato sorprendió con una respuesta sincera y contundente, que garantizaba que sufría más por la pérdida de sus mascotas, de sus perros, que por la pérdida de su ex marido Funes. La frase reflejó el profundo distanciamiento emocional que ya existía entre ambos, aunque Banda ya sabía desde que estaban en el gobierno que Funes vivía con la Michi. Años después, para noviembre del 2024, la justicia salvadoreña cerró definitivamente el caso en contra de Banda Pignato y la absolvió definitivamente por el delito de lavado de dinero. Mas nunca dudei em huir. Eu tomei a decisão de quedar-me en el país, enfrentar a la justicia, porque yo creía que la verdad tenía que prevalecer. Entonces, hoy me siento contenta y la justicia fue hecha. Gracias. Y solo quedó aquella condena de trabajo de utilidad pública. Entonces, ya visiblemente aliviada, Banda Pignato declaró que podía regresar a su vida normal. Desde entonces ha cumplido su palabra, se alejó por completo de la política, abandonó cualquier vínculo con el Estado y optó por una vida privada mucho más discreta. Banda Pignato disfrutó durante aquellos 5 años de una vida de lujos pagada con fondos públicos, vuelos con toda su familia, residencias, vehículos de alta gama, viajes no oficiales de placer familiares, todo financiado por Mauricio Funes con dinero que él estaba robando del Estado.
Sin embargo, ese mismo sistema que permitió el saqueo millonario también facilitó que Funes huyera hacia Nicaragua y así escapara de la justicia con su amante. Banda al final solo fue un eslabón más en aquella cadena y los jueces valoraron su decisión de quedarse, permanecer en el país. Ella y el hijo que procreó con Funes, quizá por eso el juicio contra ella resultó relativamente light, absuelta de lavado de dinero y una condena simbólica por simulación de delito. Al final, como siempre en estos casos, el gran perdedor fue el pueblo salvadoreño, que vio y se comprobó cómo se esfumaban docenas de millones de dólares en la vida de desenfreno de la Michi y parte de ello en la vida de la primera dama Banda Pignato y Funes y todo su círculo cercano. Banda al final fungió como la segunda dama de la nación, que solo en las fotos era la primera, por protocolo nada más. Y todo esto fue parte de una de las mayores etapas de corrupción de la historia reciente de este país. Pero bien, saque usted su conclusión, déjenla en los comentarios. Muchas gracias por apoyar los videos, el contenido, por llegar hasta el final. Cuídense, nos vemos. Hasta luego.